Buenas tardes, Buenas tardes. muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Como recomendación general, siempre invitamos a las personas que apaguen sus micrófonos por el número de participantes, de invitados que vamos a tener. No es factible aceptar preguntas en audio. Entonces, y para que no haya interferencia, los audios también los apagamos. A través del chat pueden enviarnos sus preguntas, sus inquietudes, aquellas que no alcanzamos a resolver. En el día de hoy lo resolveremos posteriormente, en la medida de lo posible. Bueno, ¿qué más? Bueno, hoy tengo el gusto de compartir con 5 maravillosas mujeres, mujeres espectaculares, dignas representantes de la tipología 1. Y cuando digo esto, no estoy hablando para nada de egos ni de sombras, sino estoy hablando de luz. Porque si algo he tenido la fortuna es recibir y compartir de cada una de ellas cosas absolutamente maravillosas. He tenido la oportunidad de trabajar con 4 de las 5. Bueno, con Sarita también hicimos algo. De modo que tanto profesionalmente como personalmente he tenido la posibilidad de compartir con cada una de ellas. De modo que para mí es motivo de alegría y profundo orgullo, porque realmente saco pecho cuando las personas que han trabajado conmigo y que tengo el gusto de tener su amistad han ido creciendo y creciendo como he sido testigo. Como siempre, vamos a manejar el mismo esquema de los paneles anteriores. Vamos a estar 1 hora exacta. Igual esto lo estamos grabando y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde están todos los otros webinars y todas las otras cosas que hemos hecho. Si me permiten un pequeño mensaje del patrocinador, ¿no? Esto está patrocinado por Humanizarte Digital. El próximo lunes voy a tener un live en Instagram bien interesante sobre el eneagrama, muy el enfoque espiritual, que puede ser un preámbulo también de algo que vamos a tener dentro de 8 días, que vamos a celebrar el Día Mundial del Eneagrama con unas jornadas de todo el día sábado. Por eso el próximo sábado no vamos a tener webinar de personalidad, sino vamos a tener todo el día, van a haber estas sesiones con panelistas de todo el mundo, expertos de eneagrama, sobre 5 grandes temas donde vamos a trabajar. En el transcurso de la semana ya se está dando la información para que se inscriban y reserven su cupo en las diferentes salas que vamos a tener. Muy bien, entonces sin más preámbulos empezamos. Entonces voy a dar el orden de quien veo aquí más cerca en mi pantalla. Entonces Sarita está en la ciudad de Cali, entonces por favor Sarita, te escuchamos tu presentación y dándote la bienvenida con las gracias de estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Germán. Gracias a todos. Mi nombre es Sara Payán. Conozco el eneagrama hace unos 4 años, porque mi hermana pues hablaba mucho del tema. He tenido la fortuna de estudiarlo. Lo estudié con Ginger Lapid, que es una de las grandes autoras del eneagrama. Y también tuve la fortuna de hacer Despertar del Ser, digamos, vivir el eneagrama de una manera vivencial, pues con Germán. Y nada, me identifico con la tipología 1, entonces por eso estoy hoy aquí. Y nada, estoy en Cali y muy agradecida pues por este espacio y por esta invitación. Muchas gracias, Sarita. Desde Guayaquil tengo el placer y el honor de presentar a Isabel Nena Mayo. Nenita, activa tu micrófono, por favor, nena. Tienes que activar tu micrófono, nena. Abajo a la izquierda. Ahí ya, listo. Ah, ¿lo volviste a apagar? ¿Lo volviste a apagar? Está ahorita ahí, activado. ahí ya. Está activado, ya. Ok. Mi nombre es Isabel, perdón, mi nombre es Isabel Mayo.
Me identifican más como el Nena Mayo acá en Guayaquil desde que era muy pequeña. Tuve el honor de conocer a Germán en uno de los enneagramas. Yo lo hice en el año 2000, hace 20 años, y se puede decir que mi vida fue una antes del enneagrama y la otra después del enneagrama. Estaba pasando una temporada un poco difícil, así que me cayó súper bien. Me identifico con la tipología 1. He sido también durante 6 años consecutivos ayudante en los enneagramas que se daban acá en Ecuador, y tuve la fortuna de acompañar a Germán también en un despertar que fue en Cali, ¿verdad? En Cali, hace algunos años. Así que mucho gusto y bueno, aquí estoy, a las órdenes. Gracias por la invitación, Germán. A ti, nenita, muchas gracias. Desde Atlanta tenemos a Andrea Sierra. Bienvenida, Andreita. Muchas gracias, Germán. Hola a todos y a ti, Germán, muchísimas gracias por este espacio, por abrir este espacio y por tenerme en cuenta para compartir acá. Mi nombre es Andrea Sierra, vivo en Atlanta, en Estados Unidos. Tuve la fortuna de hacer el enneagrama hace 8 años y después acompañé a Germán también en algunos de sus talleres del despertar del ser. Me identifico con lo que dice Nena Mayo, que la vida es una antes del enneagrama y otra después del enneagrama, porque definitivamente es un estartalazo en la cabeza que no tiene retorno y que nunca, o sea, yo pienso que no es posible volver a como estaba uno antes de hacerlo. Me identifico con un tipo de personalidad 1, pues por eso la invitación, y pues aquí estamos para compartir. Muchas gracias, Andreita. Muy bien, desde Bogotá tenemos a Gilma Rodríguez. Gilmita, muchas gracias. Tu micrófono está apagado, Gilmita, por favor. La tecnología y yo, la tecnología y yo. Muchas gracias, Germancillo, por esta invitación. Estar cerca tuyo ha sido un tema de hace muchos años. Trabajamos, conocí el enneagrama hace 22 años y aproximadamente 18, 20 años estuve coordinando y apoyando esta herramienta en el taller. Sí, lo que dicen ustedes es una herramienta maravillosa que nos permite crecer y estar bien con nuestro entorno, entender el entorno, entendernos a nosotras. Y me gusta mucho estar aquí, Germán, siempre contigo. Muchas gracias, Gilmita. Bueno, y mi compañera, mi partner, mi amiga, mi hermana de camino, Erika, desde Santiago de Chile. Eriquita, bienvenida. Tu micrófono está apagado, Eriquita. Hola, ahora sí. Todo de nuevo. Sí, todo muy bien. Una alegría muy grande compartir con todos y muchas gracias, Germancito, por la invitación. Feliz. Conocí el enneagrama hace 23 años de la mano de Gabriel Castro en su viajero interior. Para mí fue un antes y un después, fue un despertador. A mí abrió una nueva vida. Efectivamente, como ya han dicho varias, así fue un antes y un después. Luego tuve la oportunidad de formarme con grandes maestros como David Daniels, Helen Palmer, Mario Sicora, Uranio, y de manera muy especial de trabajar con Germán. Hemos trabajado ya hace, ¿cuántos años, Germán? ¿12? ¿Por ahí? ¿Llevamos trabajando? 12 años en Chile con el despertar del ser. 12 años.
como dice Germán, y así me lo voy a atribuir, Germán, de verdad. Hágale, hágale, hágale. Él es el padre del despertar del ser y yo soy la madre. Erika es la mamá despertar del ser, sí señor. Sí señor. Así que con mucha, mucha alegría de poder seguir todavía trabajando juntos, que ha sido una experiencia maravillosa. Y feliz de estar aquí y compartir mi experiencia como tipología 1. Bueno, muy bien. Entremos al grano. Y como les gustan los de mi sindicato, el toro por los cuernos. Yo sé que para las tipologías 1, si hay algo que hacen en su trabajo personal, es que lo hacen con un rigor absolutamente genial. He sabido, bueno, disculpas por si hay participantes en este webinar, invitados que no conozcan el Enneagrama. Realmente el webinar está para personas que tengan un conocimiento básico del Enneagrama. Sin embargo, todos son bienvenidos. Como sabemos, las tipologías 1 son las tipologías que más exigentes son con los demás. O sea, los estándares de exigencia que coloca una tipología 1 son bien grandes. Jocosamente decimos que quienes tenemos la fortuna de compartir la vida con una tipología 1, a veces pensamos que es imposible, que es difícil darle gusto. Realmente no es difícil, es imposible. Eso no existe la menor posibilidad. Pero lo más hermoso del tema es que así como son exigentes con los demás, son exigentes consigo misma, llevando a límites absolutamente impresionantes. Entonces, cuando deciden abordar el trabajo de transformación personal, lo hacen con toda la responsabilidad y deben estar atentos a no cuidar para la trampa del ego. Y sé que dedican mucho tiempo a interiorizar y entender aquello de la fijación, la motivación egótica del ego de la tipología 1. Y esa es mi primera pregunta para ustedes. El resentimiento. ¿Qué es eso del resentimiento? ¿Quién quiere iniciar? Erika, por favor. Tu micrófono, Eriquilla. Ya. Voy a contarles cómo ha sido mi experiencia con el resentimiento. Es una experiencia muy, muy bella, primero porque me tomó varios años realmente comprenderla. Cuando la comprendí, todo fue tan diferente. Y todo fue tan diferente porque pude empezar realmente a quitarle poder a aquello que era el resentimiento. En mi caso particular, el resentimiento lo puedo verificar y lo puedo experimentar porque aún lo experimento, está ahí, es la fijación, está permanente, como una lista. Es un listadito, ¿sí?, interno que llevo con nombre y apellido de, ojo, no de algunas personas, de todas las personas que conozco, no me queda ni una por fuera, y cada una de ellas alguna cosita que tiene como pendiente, ¿sí?, conmigo. Es decir, alguna miradita, alguna palabrita, alguna cosita que no hizo como a mí me parece que debería haber sido. Y que me ha tocado o me ha dolido o me ha parecido incorrecto o me ha parecido inmoral y todas esas cosas que nos parecen a los unos desde el ego, por supuesto. Cuando me di cuenta de eso, pues fue tremendo porque fue tremendo y fue muy bello porque me di cuenta de que esa lista la llevaba mi ego. Y las personas con las que yo comparto, tengo la dicha de compartir con personas extraordinarias. Y así que es una lista que ya no corre, está. Y la hace mi ego, la sigue haciendo. Pero yo ya no le doy validez, ya no le doy validez, ya no me tortura, ya no quiero sacarles cuando tenga la oportunidad, porque dicen que los unos no somos histéricos, sino históricos. Ya no tengo esa necesidad de ir y con dato, fecha, hora, ¿sí?, lo que me dijiste, porque me dijiste, cómo me lo dijiste. No, ya eso lo dejo pasar. La mayoría de las veces.
como dice Germancito, como decimos a veces riéndonos. Bueno, no se fíen mucho porque de repente puede salir. Pero Ok. para mí esa es la experiencia con el resentimiento, y si ves cómo te lo cuento además desde la aceptación y la alegría, porque ahora me da es tremenda compasión por mi ego. Muchas gracias, Eriquita. Andreita, tu micrófono. Bueno, a diferencia de Erika, para mí el resentimiento ha sido mi tendón de Aquiles, mi talón de Aquiles. Es de las cosas que más me ha costado como amansar, por decirlo de alguna forma, en mi ego. Me cuesta mucho y hoy por hoy todavía me cuesta, pero he visto que la aceptación ha sido una herramienta maravillosa para poder evitar que esto me siga dañando. Y cuando me sorprendo volviéndolo a hacer, o sea, volviendo a caer en ese resentimiento, en como lo decía Erika, en esa lista de chequeo de me hiciste, me dijiste en tal día, tal hora, eh, pues tengo como la herramienta de frenar y de saber que es mi ego el que está haciendo ese reclamo. Pero pienso que sí es una fijación bastante fuerte que tenemos las personas que nos identificamos con esta tipología y que muchas veces, o por lo menos lo que a mí me sirvió, fue más la aceptación de que eso está ahí y va a estar y tratar de ignorarlo, por decirlo de alguna forma, hasta donde me sea posible, o sea, de no dejarlo que sea un gatillo para descomponerme, eh, pero aceptando que hace parte de toda esa estructura que hay ahí y, y pues como no dejando lo que se me desamarre, como cuando hablábamos que se nos desamarraba el perro, entonces como no dejando que se nos desamarre. Pero para mí sí ha sido, yo creo que lo más difícil de trabajar como tipología aún. Ya, muchas gracias. Gilmita. Ok. Ay, qué difícil es ponernos al frente y hablar. Y siento como una desnudez absurda allí. Con el tema del resentimiento, lo tengo como mirado, como revisado, como un compañerito desde mi infancia. O sea, lo tengo allí muy identificado, que desde mi infancia me marcó. El tema ahí de la niñez le he echado pues mucha cabeza. Entonces cuando vuelve y se me aparece, desde que me levanto pues, entonces me apoya mucho el decir, es la niña en pataleta, cálmate Gilma, no pasó, ya no está presente en las situaciones. Y pues tenemos claro que es algo que interpretamos, ¿no? Entonces como que me apoyo mucho en eso para calmarme. Soy una admiradora del señor encantador de perros, el señor César Millán, y desde que le veía sus programas lo asocié mucho con este perro que tenemos los seres, las personas. Para distraerlo, venga, cálmese, miremos a otro lado, miremos cosas más amables, de la manera como que le voy quitando fuerza, porque si es muy poderoso, entonces le quito fuerza básicamente en esos dos sentidos, mirando en otra dirección y reconociendo que eso que a la niña le dolió en algún momento, en esta mujer hecha y derecha, entre comillas, ya no está en mi día de hoy. Ok, Gilmita, muchas gracias. Sarita. Bueno, yo escuchándolas me identifico mucho con lo que han dicho y creo que un poco como lo que decía Erika, que el resentimiento es como esta lista de cosas que yo tengo ahí y que vuelven y que siento y resiento, ¿no? Como lo dice la palabra, resiento y vuelve y pasa por el cuerpo esa rabia. Y un poco la palabra que decía Gilma, la pataleta que me aparece, ¿no? Como que cuando estoy ahí es como, ay, pero ¿por qué es así la persona? ¿Pero por qué las cosas tienen que ser así, no?
Y creo que a veces me pillo ahí, pues porque eso es como una olla a presión, porque está muy presionada, o sea, está tapada. Y cuando me doy cuenta que estoy ahí, creo que lo que me sirve es aceptar, o sea, es como entender que las cosas no son como yo quiera, que las personas no me hacen cosas a mí, sino que simplemente hacen lo que hacen y ya es perfecto. Pero ese resentimiento, pues claramente es algo que me acompaña y que a veces no me doy cuenta que estoy ahí, ¿no? No me doy cuenta que estoy ahí, pero que me genera muchísimo malestar, digamos, en mi vida y también se manifiesta un poco en el cuerpo, ¿no? Como en esa tensión que empiezo a sentir como en el pecho, como en la mandíbula. Y es eso, y es como muy, aparece en mí muy resentir y recordar, ¿no? O sea, es como esa lista que ahorita Germán dijo una palabra. Bueno. Ah, no, Erika, que somos históricos, no históricos, sino históricos. Entonces nos acordamos de todo, pues, de lo que pasó, de esto que no me gustó. Entonces también es algo que he aprendido, es a darme cuenta cuando estoy ahí, porque si no me doy cuenta, la paso súper mal. Ok, muchas gracias. Nena, tu micrófono, porfis. Quiero hablar. Cada vez que Ay, quiero hablar se me va el micrófono. A ver, solamente para añadir un poquito de lo que han dicho todas, porque comparto todo lo que han dicho. Esta sombrita del resentimiento a uno lo persigue y sé que me va a perseguir durante mucho tiempo. Llevo 20 años trabajando en esto. He podido lograr trabajar muchísimo en otras cosas, en mi rigidez, en mi estrictez, en mi exigencia, muchísimo. Estoy mucho más suelta, mucho más ligera, mucho más tranquila, pero esa sombrita del resentimiento es algo que todavía me ha costado. Lo que sí, y yo como consejo, es aceptar a las personas como son, cada quien es como es, y bueno, decir, mejor me aparto, mejor me alejo un tiempo, mejor me la dejo a un ladito, porque hay casos y casos, ¿no? Hay casos fáciles, hay casos difíciles. Entonces, lo que sí me ha ayudado mucho a mí es escoger un poco y decir, esta persona es muy tóxica y esta persona yo ya no tengo por qué soportar más en mi vida, así que la hago a un ladito. Y bueno, trabajar en el resentimiento es complicado, pero creo que poco a poco lo vamos logrando. no puedo dejar pasar esta oportunidad para hacer una pregunta que solamente me la pueden responder 2 de ustedes 5. Y es, ¿qué pasa con esa estructura 1 en el tema de la rigidez y la exigencia en el acompañamiento a sus hijos, en lo que llamamos, entre comillas, la educación, cuando se convierten en abuelas y llegan los nietos? ¿Qué pasa con ese 1? Por favor, ahí. Gilma. Yo puedo decir. Gilma y Nena, que son abuelas. Ay, nos mandan a hablar de nietos y queremos todas hablar. Bueno, es una oportunidad de hacer ese tránsito como al compañero de la transformación. Yo me siento cuando estoy con él como una niña, como desprevenida, como auténtica, como observadora, o sea, no deja de estar por allá atrás como la atención sobre el cuidado de que no le pase, que no se lastime. Sin embargo, el solo mirarlo me conecta. Es muy curioso porque es justamente con esa niña de la que hablaba antes, ¿no? Es esa niña dolida, pero también es esa niña alegre, desprevenida, creativa. Me siento muy, muy creativa con él. Bailo, canto, desparpajada, sin preocupación alguna por hacerlo bien o por hacerlo mal, y con todo el servicio y la disposición para ponerme en su tamaño y en sus necesidades. Es lo máximo, nena. Te dejo un ratico, te dejo un tris.
Es lo máximo, la verdad que sí. Yo pienso que mi nieto mayor, porque el otro es muy pequeño todavía, me ha servido a mí de un aprendizaje tremendo. O sea, eso de seguirle el ritmo, de conectarme con la alegría y de seguirle el ritmo de sus cosas y sus ocurrencias y de sus preguntas y de su, ¿cómo se diría? Esta inocencia que tienen. Eso me ha ayudado muchísimo a mí a soltar. Es más, ahora está viviendo conmigo, pasando la cuarentena conmigo, hace 2 meses y medio con mi hija, y mi hija es uno, pero recontra uno. Entonces yo trato ya Germán sabe el tema, suavizarle un poco a mi nieto esa exigencia de la madre, y estoy yo ahí y me dice ella, pero mamá, pero tú me desautorizas. No, no es que te desautorizo. Lo que pasa es que le pones las cosas muy difíciles. No seas tan exigente con él, es un niño, es un niño. Yo pienso que mi mamá fue así conmigo y logró lo que fui, lo que he sido y lo que soy, en muchas cosas buenas, pero también este tipo de estrictez, lo que logramos en ellos es convertirlos en niños exigentes también consigo mismos. Él es muy exigente consigo mismo. Entonces lo que hago es suavizar un poquito esa parte, ¿no? Y como dice Gilma, me convierto en una niña cuando estoy con él. Él baila, yo bailo, él se ríe, yo me río. Él quiere ver una película de dibujos animados y de cartoons, yo la veo y la disfruto. Y así, me ha ayudado muchísimo el ser abuela. Bueno, es evidente que ahora en mis seminarios voy a recomendar que como una terapia para los tipos 1 en su transformación se conviertan en abuelos muy rápidamente. Entonces, tengo un par de amigos en Chile que les voy a aconsejar que conviertan a su mamá en abuela muy rápidamente. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta. Las tipologías instintivas 8, 9 y 1 reaccionamos muy fácilmente porque nos sentimos atacados cuando no hay ataques. Y digamos que los tipos 1 no son la excepción. Están muy atentos, sobre todo al tonito con que se les habla. Sin embargo, pareciera ser que hay dificultad para ver el tono con que hablan. Y digamos que las personas que tenemos la fortuna de compartir con tipos 1, lo que más nos lastima, lo que más nos dispara a aquellos mecanismos automáticos que todos tenemos es el famoso tema del tonito. Entonces, invitación, ¿quién quiere hablar de ese tema de la defensiva y el tonito? Gilmita. ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfecto. No sé, yo tengo ahí un tema con el tonito que he estado mirando porque esto es una escala. Esta es una escala. Ahora que mi esposo está estudiando música, el do, re, mi, fa, sol, pues resulta que es que todos tenemos un do, re, mi, fa, sol. Todos tenemos un do, re, mi, fa, sol. Y el tono del otro invita a mi tono a participar de las cosas. Entonces, no, a mí el señalamiento que siempre me han hecho, siempre, el tonito. El tonito, que es que hablas tan duro, que es que estás muy siempre, tu tono y tu palabra son muy de directriz, de mandato, de orden. Y sí es difícil lidiar con eso porque pues se me sale muy fácil, me doy cuenta, pero también me he quitado la carga porque hubo momentos en que me pegaba muy duro cada señalamiento alrededor de mi tono, pero me he quitado la carga permitiéndome escuchar el tono del otro, porque es que hubo un momento en que pensaba que era yo, pues era solamente yo la disparadora de todas las situaciones y por mi tono, pero no me he permitido escuchar el tono y como decía alguna ahora es aceptarlo, reconocer que nadie me hace nada y que bueno, somos parte de una escala musical y aceptémonos y hagámonos pasito y pasarme como a otra escala más suavecita. Es eso con el tono. El tono me pone
Te quedaste sin voz, Germán. Ah, perdón. Ok, ¿quién desea continuar? ¿Erika? ¿Ya? El tono del uno. El tono del uno, bueno, te voy a decir, yo reconozco a las tipologías uno por los tonos y por lo que me molesta el tono cuando aparece ese tonito de uno, ¿sí? O sea, definitivamente, también es más fácil verlo en el otro, por supuesto. Claro. Pero viéndolo en mí, imagino lo que pueden sentir los otros, porque es lo mismo que me pasa a mí cuando te digo que reconozco incluso ese tono en los demás, porque es, a ver, obviamente si no podemos expresar nuestra rabia abiertamente o nuestro descontento o nuestro malestar, sale por el tono. Y es un tono que es, pues es súper... molesto, de verdad genera disturbios, ¿cómo se dice eso? Hace que los demás entren en una sensación de que están siendo juzgados, están siendo criticados, hay una molestia, hay un ataque, ¿sí? Pero es velado, ¿sí? Pero el otro obviamente se está dando cuenta de todo lo que hay detrás de ese cotonito, porque además tratamos de ser muy correctos en la manera de hablar, de no ser groseros, pero ya el tonito y como te lo estoy diciendo y cómo marco las palabritas y cómo, pues te estoy dando todo un contenido que no necesito decir ni una grosería o no necesito realmente atacarte directamente para que tú te sientas muy, muy ofendido o muy agredido. El tono es, en mi caso, súper reactivo, es de lo más reactivo que hay en las tipologías uno, hablando o hablo por mí, es decir, es de lo que más me cuesta hacerme cargo, porque aparece y me doy cuenta cuando ya apareció. Y muchas veces me toca hacer todo un trabajo de reparar, pedir disculpas, ¿sí? Porque antes, años atrás, si no te había dicho ninguna grosería, bueno, ni tantos años, pero digamos, lo que hacía antes más velado era decirte, pero ¿por qué te sientes atacado si yo no te he dicho nada? Nada grosero, no, pero por supuesto que no es necesario, ¿sí? Entonces, El ahora tonito. el tono es brutal, sí, es brutal. Gracias. Para Sarita, Nena y Andrea que faltan, una variante de la pregunta, porque obviamente sé que no será la excepción. ¿Cómo han logrado, qué les ha dado resultado cuando intentan manejar o trabajar ese tema del tono? Y antes de que me olvide, me preguntan que por qué no hay hombres en el panel. Realmente sí, intenté con 3 amigos muy queridos, pero desafortunadamente no fue posible concretarlo. Creo que después de que terminemos este ciclo podemos hacer un panel de solamente tipos 1 hombre, aunque las diferencias no son sustanciales, diría que serían mínimas tal vez. Muy bien, Nena, Andrea, Ausara. Andrea. Yo he notado que en cuanto al tono, en mi caso no es tanto el tono, sino la forma, porque sí a veces me vuelvo muy sarcástica, como muy maluco, en la forma en la que digo lo que no me gusta. Y también me molesta, obviamente, el tono de los otros, ¿cierto? Pero yo he notado que lo que más me ha ayudado en ese sentido, y lo noto impresionante, es que en los momentos en los que estoy más conectada desde la espiritualidad, o sea, cuando estoy tranquila, cuando estoy como en toda mi esencia, cuando estoy, no sé, muy conectada con mi espiritualidad, este tema se me vuelve súper fácil de manejar y soy muy consciente a la hora de hablar y tratar de ser amable. Por el contrario, cuando estoy alejada de esa práctica espiritual, cuando estoy muy llena de trabajo, cuando estoy muy estresada, me pasa como lo estaba describiendo Erika. Yo lo digo y ni siquiera me doy cuenta.
y a veces me descubro diciéndole, por ejemplo, a mi esposo, o sea, ¿por qué te molestas? Es que yo no te he dicho nada. Pero volvemos a lo mismo, es la forma y es el tono, pero sí he notado que los detonantes a veces son cuando me alejo mucho de mi práctica espiritual. Cuando logro estar muy conectada conmigo, es un tema que para mí ha sido, no fácil, obviamente, porque pues nada de esto es fácil, pero ha sido un poquito más amigable poderlo manejar desde la práctica espiritual, desde toda la información, por ejemplo, de la Escuela de Magia del Amor, de la forma de decir las cosas, de, bueno, de todo eso. Ha sido como mi herramienta, aferrarme mucho a la práctica espiritual y de esa manera poder hablar de una manera mucho más amigable, menos ofensiva. Muchas gracias, Andreita. Sarita. Bueno, yo estoy de acuerdo con Andrea, como que es el tonito y también las palabras que son muy bien escogidas. Y yo creo que cuando estoy en eso, como que lo que puede pasar, y es lo que yo siento, es que a veces siento que me están atacando, o sea, o me están criticando o me están atacando. Entonces, pues yo también ataco y me doy cuenta a veces que lo que estoy es tratando de imponer mi verdad o lo que yo estoy diciendo o yo tengo la razón. Entonces ahí es donde sale el tonito eh, como golpeado. Y creo que a mí lo que me ha servido es como volver al presente y tratar de abrir mis oídos a escuchar qué es lo que realmente la persona me quiere decir, ¿sí? Cómo escuchar. Eh, si de verdad me está criticando, de verdad me está atacando. Y también me ha servido, por ejemplo, si yo estoy pues como con mi tonito tratando de reformar al otro, que el otro haga lo que yo necesito que haga, que las cosas son así, también que esto es un golpe duro al ego, entender que no siempre soy yo la que tiene la razón y no siempre soy yo la que tiene la forma de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Pero eso a veces, o sea, a veces tengo esa iluminación divina, como dice Andrea, que estoy así súper conectada pues con mi espiritualidad, pero otras veces claramente me conecto totalmente con ese mensaje del ego y me voy digamos, al tonito, a mis herramientas, ¿no? Las palabras, el sarcasmo, el tonito. Pero creo que es un tema de estar muy presente, lo que me ha servido. Muchas gracias. Andreita quería agregar algo. Sí, Germán, una cosita que aquí cuando Sara habló me acuerdo mucho, otra herramienta, por ejemplo, con mi esposo, porque obviamente es con la persona con la que más tiempo paso y es muy difícil, o sea, yo no soy una iluminada ni mucho menos y obviamente tengo momentos en los que me disparo súper fácil. Yo le digo a él que yo tengo una discapacidad y que por favor yo lo que hago es como alejarme, porque obviamente estamos en el mismo espacio. Entonces yo lo que hago es irme o al patio o a otra habitación, porque yo sé que si me va a decir algo yo le voy a vomitar, porque ni siquiera eso es responder, o sea, le voy a vomitar cualquier cosa y a ofenderle. Entonces precisamente en estos días yo le decía, mira, yo tengo una discapacidad, es como cuando uno es ciego, entonces yo necesito que, yo necesito que me ayudes eh, y no que me pongas trabas, porque mi esposo es una tipología 2. Entonces él a veces es detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí, diciéndome, mírame tal cosa, y yo no puedo porque yo sé que lo que le voy a decir no va a ser amable. Entonces, digamos que ese como hacer un espacio para lo que dice Sara, para conectarme con esto y no decir lo que no quiero decir, pues eso también a veces ayuda. Ok, muchas gracias. Nena, ¿quisieras agregar algo? Sí, solamente quiero agregar que, bueno, yo siento que ese tono es tan natural en mí, o sea, es tan inconsciente que no me doy cuenta hasta que muchas veces me dicen, pero no me hables en ese tono, o me dicen, ¿por qué eres tan sarcástica? Pero yo no me doy cuenta de eso, porque también tengo mucha gente que me dice que no me imagina a mí brava, que no me imagina a mí gritando, que soy muy suavecita para hablar. Entonces crea en mí una confusión. Cuando la gente más cercana a mí, o
sea, mis hijos sobre todo, ¿no? Pero no me hables en ese tono. ¿De qué, cuál tono? ¿En qué tono quieres que te hable? Ese es mi tono, ¿qué quieres que haga? ¿No? Entonces, como digo, por otro lado, mis amigas no tienen idea de cómo soy yo brava, y cuando soy brava, soy bravísima. Pero como dice Andrea, creo que dijo, que es verdad que uno tiene que abstenerse a hablar un poco así, cuando estás lleno de rabia, cuando estás con ira, cuando estás estresado, cuando estás con mucho trabajo, cuando estás tenso, cuando tienes mucho problema. Es mejor quedarte calladito y no decir nada. Porque cuando estás conectada con tu espiritualidad y estás tranquilo y estás relajado, es imposible que te salga un mal tono. No va a salir un mal tono, te va a salir un tono bien. Entonces, eso es lo que puedo añadir, pero de que el tonito está ahí, está. No sé, sale, porque es natural en el uno, o sea, es así. Bueno, muchas gracias. Andrea. Ay, qué pena, estoy muy hablantinosa, pero es que se me empiezan a venir ideas. Lo que dice Nena es súper chistoso porque a mí también mucha gente me dice, ay, pero qué dulzura. No, pero y no, es que ella es tan dulce. Y yo pienso para mis adentros, Dios mío, ¿por qué no viven conmigo? Pues, obviamente me pueden ver toda la dulzura, pero sí, es verdad. Es como una ambivalencia ahí con eso del tono. Bueno, Gilmita, ¿quiere agregar algo? Sí, definitivamente detrás del tonito está la imposibilidad de expresar, tal vez alguna lo decía al principio, de expresar lo que estamos pensando y sobre todo lo que estamos sintiendo, que no es muy fácil en nosotras tampoco expresarlo. Entonces sentimos la agresión, hay un miedo detrás, por supuesto, de todo esto, es un miedo a ser agredido, es un miedo también de la niñez, míos que vienen de la niñez, pero sí he podido identificar que la imposibilidad de hablar, de verbalizar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, que la imposibilidad está en mí, por supuesto, en mi cabeza, es lo que por algún lado tiene que salir, también lo decía alguna, por algún lado tiene que salir. Muchas Entonces, gracias. sí hay un miedo ahí amarrado bien, bien fuerte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de continuar, permítame, me tomo unos minutos para unos mensajes del patrocinador. El próximo lunes vamos a hacer un live en Instagram para que podamos aportar cómo descubrir cómo el eneagrama nos puede ayudar a enfrentar la situación de crisis global que estamos viviendo. Muy especial para personas que no conozcan del eneagrama. Y también vamos a trabajar 2 live la próxima semana. Uno, la humanización de las empresas, y 2, un live sobre eneagrama en la educación preescolar. Semana vamos a tener uno el lunes, uno el miércoles y otro el viernes. Después de una semana donde tuvimos un receso por nuestro seminario Despertar del Ser Online, que a propósito les comparto que fue todo un éxito. Tuvimos 14 participantes, superaron las expectativas, bendito sea Dios. Gracias a todas las personas por su confianza y apoyo, y tenemos las inscripciones abiertas para el próximo, que va a ser la primera semana de junio, del 3 al 7 de junio, con un horario que sea acorde para Europa y para América. Después el siguiente volveremos al horario y puede que los vayamos alternando. Muy bien, eso como mensajes para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, me gustaría preguntar lo siguiente a todas y cada una de ustedes. ¿Qué tips nos darían ustedes a las personas que tenemos la fortuna de compartir la vida con una tipología 1 y a veces nos perdemos de la maravillosa oportunidad de recibir la luz de su serenidad, de su paciencia, de su equilibrio, de su amor? ¿Cuáles tips darían ustedes para estas personas? ¿Empiezo yo? Sarita. Pues yo creo que un tip es pues la compasión.
como entender, como también desde qué lugar estamos, ¿no? Como toda esa presión que a veces nos ponemos, que a veces le ponemos a todo en la vida, ¿no? Que a veces también nos lleva a estar en este estado constante de como de crítica a nosotros, crítica a los otros, ¿no? Como estar todo el tiempo así como estresados. Entonces yo creo que es como la compasión también de entender el lugar desde el que estamos. ¿Y qué más será? Y como tratar de sacar ese lado divertido que también tenemos, ¿no? Como ayudarnos también a salir de ese lugar tan serio y como tan rígido donde a veces podemos meternos. Como ahorita hablaban las abuelitas, pues yo no puedo tener nietos en este momento, pero como si tener espacios también donde podamos soltar, soltar y sacar ese lado tan bonito que también podemos tener los uno, que somos súper divertidos cuando nos lo permitimos. Entonces, eso es algo un consejo que yo les daría. Pues te doy una buena noticia, vas a ser tía muy pronto, entonces ahí va a ser maravilloso porque vale como un nieto, de modo que chévere. Total. ¿Quién desea continuar? Andrea. Para mí es muy, muy, muy importante el respeto del tiempo y el espacio. Las tipologías 1, o por lo menos yo, necesito mucho tiempo para mí, yo conmigo, y mucho espacio. Me siento fácilmente agredida cuando alguien invade mi espacio. Y eso es algo es algo que es difícil en la convivencia para los demás respetar. Por ejemplo, en mi experiencia particular, mi esposo hace parte de la tríada emocional, entonces para él ha sido supremamente difícil entender eso. Y para mí ha sido supremamente difícil entender también que para él es difícil respetar eso. O sea, ha sido un aprendizaje bien importante. Pero yo creo que para las personas que conviven con nosotros, yo estoy de acuerdo contigo y a mí me parece, obviamente todos tenemos cosas muy lindas que dar, pero como personal, como tipología 1, nosotros somos, cuando estamos parados en nuestra luz, tenemos regalos hermosos para entregar. Me da como ganas de llorar, porque cuando nos conectamos en eso, de verdad pueden tener muchas cosas muy bonitas de nosotros. Pero volvemos a lo mismo, cuando nos sentimos, o por lo menos en mi caso particular, invadidos o agredidos, es, es tenaz, o sea, se sale pelamos el cobre, como dice el cuento. Y una segunda cosa adicional a lo del tiempo y al espacio, tenemos una sensibilidad especial a la crítica. Por lo menos esto es algo que yo me demoré mucho en aceptar. Hoy en día lo acepto y ha sido liberador, muy liberador, porque me ha permitido dedicarme a hacer lo que en realidad yo quería hacer y nunca lo había hecho por miedo a la crítica. Pero también, sí, que traten en lo posible de, cuando tengan una crítica, hacerlo de una forma lo más amable posible. Muchas gracias, Andreita. Gilma. Luego, Nena. ¿Qué podrían hacer? Para mí es importante sentir que las otras personas están ahí. Les comparto que tengo muchas de mis mejores amigas, muchas son de mi tipología. Y tenemos encuentros y nos reunimos periódicamente y pintamos. Y es una sensación tan deliciosa después de cada encuentro. Y digo, bueno, ¿qué pasa acá en este espacio que no pasa en otros espacios? Y diría que lo que pasa allí es esa escucha de verdad, lo decías tal vez, Sara, de ponernos en el zapato de la otra, o sea, como de
En estos días leía o escuchaba que para ponerme en los zapatos de otra persona tengo que quitarme mis zapatos. Entonces eso es lo que pasa en estos grupos y con estas amigas. Entonces, eso es lo que identifico y nos llenamos de paz, pues nos pasa a todas, y nos llenamos de paz y, estamos, y reconociendo, claro, nos encontramos y reconocemos cómo nos salimos de los chiros y todo lo que pasa, pero al escucharnos respetuosamente, con solidaridad de gremio, tú decías, sí, de tipología, de personas, de mujeres, de madres, de esposas, de ser escuchadas, nada más es a mí personalmente me baja la prevención y la sensación de ser, decían también, de ser criticada, pues por supuesto todo lo que viene atrás de la agresión y de estas cosas. Entonces, oídos nada más, oídos. Muchas gracias, Gilma. Nena. Tu micrófono, nena. No, no se activó, nena. Sigue bloqueado. Ahí, ¿ya? Ahí ya. Sí, ahora sí. Ok. Yo en realidad estoy de acuerdo que para mí es importantísimo la libertad, no libertinaje, la libertad y el espacio. Espacio para mí, espacio para disfrutar lo que me gusta hacer, espacio para disfrutar de la naturaleza, para pintar, para disfrutar de mis hijos, de mis nietos. Ese espacio es muy valioso. Si tengo al lado una persona que me quite ese espacio, no me va a gustar para nada. Por un lado. Por otro lado, que me dejen ser, que cuando me dejan ser, yo soy un alma alegre, soy una persona totalmente sencilla, natural, espontánea. Esa espontaneidad que me quieren quitar, a mí no me gusta tampoco. El ser espontáneo, el decirme cómo me tengo que comportar, cómo tengo que sentarme, qué tengo que decir, qué es lo que no puedo decir, qué tengo que hacer. O sea, eso es muy molestoso para nuestra tipología. Tengo mis mejores amigas, la mayoría son tipología 1. Y cuando nos reunimos, nos divertimos muchísimo. Nos gozamos las unas a las otras. Nos reímos, disfrutamos, viajamos y podemos ser recontra buenas gentes, recontra alegres y recontra buenas parejas, siempre y cuando no nos cohíban esa libertad y no nos estén criticando siempre y no nos estén diciendo tienes que hacerte así, tienes que hacerte acá, no te puedes poner esa falda, no te puedes poner esos pantalones, están muy apretados, esta blusa está muy transparente. O sea, ¿qué pasa? Hay que dejar ser a las personas como son, naturalmente. Obviamente, pues respetando el resto, ¿no? El entorno y la gente. Eso, básicamente, déjenme ser como soy. Muchas gracias, nena. Erika, ¿quieres agregar algo? Ya, no habías hablado de esta. Tu micrófono sigue apagado. De las cosas más importantes, estoy de acuerdo con Andrea, el espacio. El espacio es fundamental. Otra cosa súper importante es que no traten de controlarme. O sea, no hay nadie que tenga más autogestión que uno para saber qué necesita hacer, en qué está comprometido. No va a fallar con nada ni con nadie con el que se haya comprometido. No necesita tener policía. Esas es de las cosas que a mí me podrían desencajar, ¿sí? Que me hablen con amabilidad y claro, y no pretendiendo que porque mi ego intenta ser perfecto, yo realmente tenga que complacerte siendo perfecta en lo que hago, ¿sí? Porque yo también me puedo equivocar. Y otra cosa que a mí me parece súper importante es que la gente se dé cuenta de que el uno interiormente es súper vulnerable, muy vulnerable. Entonces, tratarlo con cariño, tenerlo en cuenta, no creer que porque casi siempre la postura sea de que está bien,
realmente no se afecte o no le duelan las cosas. Es considerarlo, porque las personas piensan que porque no es emocional, no es de la tarea emocional, y porque además tiene una actitud estoica, realmente siempre está bien. No, no siempre está bien. También necesita que ser cuidado y que sean dulces, afectivos, con la tipología 1. Eso. Muchas gracias. Nos quedan 4 minutos. Hoy como nunca se me quedaron muchas preguntas en el tintero que además nunca las preparo, siempre van saliendo en la medida del diálogo. Y quiero agradecerles porque sé que todas y cada una de ustedes hablaron desde el corazón y me gustaría rescatar algo de lo que ustedes han dicho y que me parece importante para todas las tipologías, y es el tema de la compasión como la herramienta más hermosa para la interacción y el trabajo con el eneagrama. Es decir, cada persona lleva su procesión por dentro. Mi padre decía, nadie sabe con la sed que otro vive. Entonces, más allá de estar criticando al otro, más allá de estar en una posición de intolerante o de una posición de mostrarle o enrostrarle sus defectos, es tener la compasión entendida como, no lástima. Hay 2 definiciones muy hermosas de compasión que siempre doy en mis seminarios, que Erika me las ha escuchado. Una es ver el error en el otro y no señalarlo. Y la otra es la capacidad que tenemos de transmutar el dolor y el sufrimiento del otro en alegría y entusiasmo. Todos y cada uno de nosotros llevamos un drama por dentro. Todos y cada uno de nosotros tenemos una historia. Todos y cada uno de nosotros tenemos una experiencia de vida que generó ese automático sobre el cual estamos trabajando. Mil y mil gracias a cada una de ustedes por este maravilloso espacio. Creo que van a meritar en semanas después hacer una segunda edición del tema. Quiero pedirle a mis invitadas que ahora que termine la sesión no se retiren para que tengamos una pequeña conversación entre nosotros. A todas las personas que atendieron esta invitación, muchas gracias, mil y mil gracias. Gracias a todos los que me escribieron preguntándome qué ha pasado, por qué no se hizo el fin de semana pasado. Sigan atentos a nuestras redes porque seguiremos el próximo webinar lo haremos dentro de 15 días porque dentro de 8 días estaremos con la celebración del Día Mundial del Eneagrama. Muchas gracias, mil y mil gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. A ti, Germán, a todos, mil gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias.